Era un día como cualquier otro. Salí a la calle a tirar la basura cuando algo llamó mi atención. Entre los desperdicios vi que algo se movía. Al principio me asusté. Mi primer pensamiento fue que podía ser una rata o algún animal atrapado, pero cuando me acerqué, mi corazón se detuvo por un momento. Eran 2 cachorros, pequeños, frágiles, completamente indefensos. Sus cuerpecitos blancos estaban cubiertos de suciedad, temblaban sin parar. No habían abierto los ojos todavía, lo que significaba que eran recién nacidos. Alguien los había dejado ahí como si fueran basura, como si sus vidas no tuvieran valor. Sin pensarlo 2 veces, los tomé con mucho cuidado y los llevé conmigo. Mientras caminaba a casa, sentía cómo sus pequeños cuerpos se aferraban a mis manos, como si supieran que estaban a salvo. Al llegar, lo primero que hice fue limpiarlos con sumo cuidado. Preparé un espacio acogedor con mantas y toallas, tratando de darles un poco de calor. Eran tan pequeños que tenía que alimentarlos con una jeringa. Al principio no sabían cómo reaccionar, pero poco a poco comenzaron a tomar la leche. Eso fue un alivio, porque significaba que querían vivir. Mi perro, un pug curioso y protector, se acercó con cautela. Los olfateó, observó sus movimientos torpes y aunque al principio no entendía qué eran esos pequeños seres, su instinto le dijo que debía cuidarlos. De vez en cuando se acercaba a verlos y los vigilaba con atención. No podía dejar de preguntarme cómo alguien pudo abandonarlos de esa manera. ¿Qué clase de persona es capaz de dejar a 2 vidas inocentes a su suerte? Pero lo más impresionante era ver la fortaleza de estos cachorros. A pesar de todo, seguían luchando, seguían vivos, y cada vez que abrían la boca para comer, sentía que íbamos ganando la batalla. Con el paso de los días fui mejorando su espacio. Les puse más mantas para que estuvieran cómodos y les coloqué toallas por si necesitaban hacer sus necesidades. Su energía también comenzó a cambiar. Aunque todavía no abrían los ojos, cada vez se movían más. Hasta que, un día, la jeringa ya no fue suficiente. Durante las primeras semanas, alimentar a los cachorros con una jeringa había sido una tarea delicada, casi quirúrgica. Tenía que sujetarlos con extrema suavidad, asegurándome de que su pequeño hocico recibiera la leche sin ahogarse. Recuerdo esas madrugadas en las que me despertaba cada 3 horas, con el reloj marcando la rutina inquebrantable de su alimentación. El sonido del silencio roto por sus suaves gemidos me llevaba directo a su improvisado nido. Ahí estaban, 2 diminutos seres que dependían enteramente de mí para sobrevivir. Al tomar la jeringa, cada movimiento requería concentración. Copito, siempre impaciente, buscaba el alimento con voracidad, su diminuta boca intentando acaparar todo el contenido a la vez. Nube, en cambio, era más delicado, más lento. Su forma de alimentarse era pausada, casi reflexiva. Una noche, mientras alimentaba a Copito, noté que su boca rechazaba la jeringa. No era por falta de hambre, sino porque su fuerza había crecido. Había llegado el momento de un biberón. Preparar el biberón fue todo un acontecimiento. Busqué el más pequeño y suave que pude encontrar, con una tetina que se asemejara lo más posible al contacto materno que nunca tuvieron. La primera vez que lo acerqué, Copito lo tomó casi de inmediato. La sensación de ver a ese pequeño ser adaptarse con tanta rapidez me llenó de emoción. Nube, por su parte, fue más cauteloso, pero al sentir el flujo constante de la leche, cerró sus ojitos y se entregó al acto de alimentarse. Verlos comer con mayor facilidad fue un alivio inmenso. Pero a pesar de su crecimiento, seguían siendo tan frágiles, tan pequeños, que el temblor constante en sus cuerpos me recordaba lo reciente de su nacimiento. Uno de ellos, al que llamé Copito, era claramente más grande y glotón. Desde el primer día, mostró una vitalidad sorprendente. Siempre comía un poco más que su hermano y tenía una manera insistente de reclamar su ración. Su pelaje, aunque sucio al principio, comenzó a revelar un blanco radiante que justificó su nombre. Nube, en cambio, era más pequeño, más reservado. Su carácter tranquilo y su pelaje esponjoso le conferían una apariencia etérea, como si fuera una nube flotando entre las mantas. A pesar de la diferencia de tamaño y temperamento, ambos crecían con paso firme, y eso era lo único que me importaba. Cada gramo ganado, cada movimiento nuevo, cada pequeña muestra de curiosidad era una victoria.
poco a poco, comenzaron a descubrir su movilidad. Recuerdo la primera vez que los dejé en el suelo. Los coloqué sobre una manta extendida y observé cómo sus patas tambaleantes intentaban sostener sus cuerpos. Copito, como era de esperarse, se lanzó al movimiento sin pensarlo demasiado. Se arrastraba, resbalaba y se impulsaba con una determinación admirable. Nube, en cambio, se tomaba su tiempo. Movía su cabecita con curiosidad, como si intentara orientarse en un mundo desconocido. Pero había algo que me preocupaba, pero sus ojos seguían cerrados. Me angustiaba pensar que pudiera tener algún problema. Pero la naturaleza es sabia. Y un día, después de varias noches de incertidumbre, noté una pequeña ranura en sus párpados. Estaba comenzando a ver. Fue un momento inolvidable. Observar cómo esa delgada línea se iba ensanchando poco a poco y descubrir por primera vez el brillo de sus ojos me llenó de alegría. Aunque su vista no estaba completamente desarrollada, su primer impulso fue buscar a su hermano. Se acercó con pasos inseguros hacia Copito y se acurrucó a su lado. La conexión entre ambos era evidente. No importaba que fueran pequeños y frágiles. Su instinto les decía que debían estar juntos. Los días pasaban y su inquietud aumentaba. Cada vez eran más curiosos, más activos. Su nido, que al principio era un refugio silencioso, se convirtió en un campo de juegos en miniatura. Las noches de tranquilidad fueron reemplazadas por sonidos de patitas moviéndose, pequeños gruñidos y gemidos juguetones. Hacían tanto ruido jugando que parecían un pequeño terremoto dentro de la casa. Cuando finalmente abrieron por completo sus ojos, su energía explotó. Se perseguían, se mordían las orejas, se empujaban y rodaban sin parar. Copito, el más grande, era también el más travieso. Le encantaba meterse debajo del sillón, donde sabía que yo no podía alcanzarlo con facilidad. Nube, fiel a su naturaleza tranquila, lo seguía en cada aventura, aunque a veces parecía que solo quería un momento de paz. Era divertido verlos crecer. Eran tan pequeños que cabían perfectamente dentro de mis crocs, y no era raro descubrirlos acurrucados en su interior, como si hubieran encontrado una cueva secreta. A veces uno se metía en una y el otro en la otra, y luego salían corriendo al escuchar mis pasos. Cada día era una nueva travesura. Su cama ya no era suficiente para contener toda su energía. La casa se transformó en su parque de diversiones. Las alfombras se convirtieron en pistas de carreras, los cojines en trampolines improvisados. Finalmente, después de varias semanas, decidí llevarlos al patio. Quise que sintieran el sol, que corrieran libremente por primera vez. Los coloqué en el suelo y observé cómo sus patitas pisaban el césped con cautela. Al principio se quedaron quietos, desconcertados por la textura, pero pronto la curiosidad ganó. Copito fue el primero en lanzarse a la exploración, mientras Nube lo seguía con pasos prudentes. Cuando finalmente se sintieron seguros, comenzaron a correr, a revolcarse, a jugar. Se tiraron bajo el sol, se persiguieron, mordisquearon hojas secas y ladraron a una mariposa que revoloteaba cerca. Me quedé observándolos largo rato. El sol iluminaba sus cuerpecitos blancos, resaltando el brillo de su pelaje. En ese momento me di cuenta de lo mucho que habían crecido. En tan solo unas semanas, pasaron de ser dos pequeños e indefensos bebés abandonados a dos traviesos exploradores llenos de vida. Encontrar a Copito y Nube fue, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Nunca imaginé que al sacar la basura aquel día, mi corazón terminaría rescatando dos almas que solo querían una oportunidad para vivir. Y lo mejor de todo es que, ahora, comprendo que mi hogar nunca estuvo completo sin ellos. Y si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan la importancia de la empatía, la bondad y la esperanza. Déjame tu comentario, dime qué opinas de esta historia. Si alguna vez has vivido algo similar o qué piensas sobre la importancia de ayudar a los que más lo necesitan. Y si crees que este mensaje merece ser escuchado por más personas, dale like y comparte este video.